Como ya hemos dicho varias veces a lo largo de estos años, varias veces, los olores son muy importantes en la vida. ¿Estarás de acuerdo? ¿O no? El olor de la comida, por ejemplo, es determinante. Es prácticamente imposible comerse algo que huele mal. ¿Sí o no? Te huele mal y ya no te lo comes. Y te cercioras a ver si es de ahí viene el mal olor, y si sí, ¿qué haces? ¿Te lo comes? Pues claro que no te lo comes, ¿no? O, por ejemplo, el mal olor de los trastes. ¿Te ha tocado, no? De que le quieres dar el trago al vasito de agua o de lo que sea y te huele mal el vaso y ya no puedes seguir, ¿cierto? Lo tienes que cambiar de vaso o servirte una segunda vez y tirar eso, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Ni qué decir del mal aliento, ¿no? Darle un beso a alguien que tiene mal aliento y pues es difícil, ¿no? ¿Sí o no? O cuando nos huelen los pies, por ejemplo. Híjole, ¿qué les cuento? Yo de adolescente, aquí está mi hermana que no me deja mentir, yo tenía un problema muy serio con eso. A mí no me olían mal los pies, me apestaban. Es una cosa espantosa y le sufrimos, mi familia le sufrió horrible porque mis hermanos me decían, sácate de aquí, no te atrevas a quitarte los tenis, ¿no? Y sí, pues con razón, ¿no? Me olían los pies mucho de adolescente, ¿no? Pero también el olor de las personas. Las personas tenemos un olor, le llamamos el humor. El humor, no hablamos del mal humor y del buen humor, sino el humor, el olor que despedimos. ¿Sí? ¿Te has fijado que algunas personas tienen o tenemos un humor muy fuerte y a veces desagradable? ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Que el humor de las personas. O el olor de la ropa. Seguro te ha tocado sacar algo del closet que huele a humedad. No te lo pones, ¿verdad que no? Porque huele, es incómodo, ¿no? O las axilas. Yo soy bien picky para eso, para conmigo mismo. Si a mí me llega algún olorcito feo a sudor de la axila, ya no puedo más. Yo mismo no me tolero, no me soporto, ¿no? El olor de la ropa es importantísimo, ¿no? Incluso la ciencia hoy en día habla de las feromonas y el amor. Mira, te leo un parrafito. Dice, las feromonas son sustancias que producimos los seres vivos y que son percibidas de manera inconsciente por los demás. Wow. No nos damos cuenta, pero estamos percibiendo las feromonas de los demás, capaces de modificar el comportamiento del individuo que las percibe, desencadenándose una respuesta social y física. Es increíble eso, ¿no? Sí has oído hablar de eso, ¿no? De las feromonas y su conexión con el amor. ¿Sí? Hay documentales y hay estudios muy serios en cuanto a eso, ¿no? Pero quiero decirte esta mañana que para Dios los olores son muy importantes. Y bueno, no es raro, ¿no? Nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, y si para nosotros los olores son importantes, pues, como me gusta decir que está mal dicho, cuanti más para Dios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Mira, busca conmigo Números capítulo 28, por favor. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, wow, en olor grato a mí, guardaréis, ofrecédmelo a su tiempo. Aquí Dios empieza diciendo que algunas de las ofrendas encendidas eran de olor grato para Él. Wow. Luego sigue diciendo, un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto es lo que se llama el holocausto continuo. Los israelitas debían sacrificar un cordero en la mañana y uno en la tarde, todos los días de su vida. Uno en la mañana y uno en la tarde, uno en la mañana y uno en la tarde. Dice, y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas, aceite de oliva, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí
¿Para qué? ¿Para qué? Para olor grato. A Dios le importan los olores. A Dios le importan los olores. Él establece estas cosas para percibir un olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová. Una libación es el derramamiento del vino sobre el fuego, sobre la sartén que está cocinando aquella cosa, ¿no? Y eso provoca una humareda o una humarada, no sé cómo se diga, una bocanada de humo, digamos, así, y eso tiene un aroma. Y cuando el vino es, como dice aquí, de confección superior, pues el olor es todavía más agradable, ¿no? Dice, ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de en la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato al Señor, a Jehová. Perdón, yo no lo puedo explicar, pero Dios huele y le gustan este tipo de olores. A mí también, no sé si te ha pasado que te acercas a un lugar donde están asando carne. A mí me encanta ese olor, me encanta. No sé a ti, ¿no? O a veces entras a la cocina y están cocinando alguna cosa que es medio escandaloso en su cocción o fritangués o como se diga, y de pronto huele bien rico, ¿no? Y entras a la cocina y dices, hijo, qué rico huele. ¿Sí o no? Y eso te modifica el estado de ánimo. Igual cuando entras a tu casa o a la cocina o algún área de tu casa y huele mal, huele horrible, igual te pones medio de mal. Dices, ay, qué feo huele aquí, hay que abran las ventanas y ¿qué pasa? Hay que lavarle o lo que sea, ¿no? Sí, esto lo hemos heredado de Dios. A Dios le gustan los olores gratos. Dice aquí, como termina diciendo, olor grato. A Dios le gustan los olores gratos. Levítico capítulo 23, por favor, versículo 13. Me encanta la Biblia, me encanta la Escritura. ¿A ti, Norma? ¿No te deleitas? Mira esta palabra que vamos a leer aquí. Ve esta palabrita. Dice, Levítico 23, 13. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor. Ay, qué palabrota tan linda. Gratísimo, en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Está hablando de las medidas. Olor gratísimo. Dios tiene este gusto por los buenos olores. Mira el impacto. Ve este pasaje de Génesis 8. Ve el impacto del olor en la persona de Dios. Ve Génesis capítulo 8, verso 20. ¿Sí me sigues? Todavía a lo mejor ahorita no tienes ni idea para dónde voy, no te preocupes. Ya lo verás. Génesis 8:20. Tú me dices. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Eso fue su primera acción al salir del arca. Armar un altar y ofrecer pues un montón de animales. ¿Sí? Pero ¿qué dice el versículo 21? Y percibió el Señor olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y así sigue siendo idénticamente hasta el día de hoy. Porque Dios tuvo esta reacción, este pensamiento en su corazón. Estamos hablando del pensamiento en el corazón de Dios. De una cosa que sucedió en su interior de Dios, que le provocó tomar esta decisión. ¿Sí lo lees conmigo? Versículo 21, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón: no lo volveré a hacer. ¿Sí le estamos leyendo lo mismo?
¿Quién hizo este holocausto? Noé. Un ser humano caído como todos. ¿No? Si estás que estaba caído, Noé, igual que todos. ¿No? Imperfecto. Prepara un altar, realiza un holocausto y Dios percibe ese olor y toma una decisión radical. Dice, ok, no lo volveré a hacer. Wow, qué importante el impacto que tienen los olores, incluso en la persona de Dios. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, porque tú sabes, la ley ceremonial, los sacrificios, todo eso ya no nos compete, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento vemos que para Dios los olores siguen siendo importantes. Léelo conmigo, vamos a 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2, por favor, verso 14. Ese va a ser mi texto base, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigues? Dice 2.14, 2 Corintios 2.14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su poderosa voluntad. ¿No, verdad? ¿Qué dice? ¿Qué manifiesta en todo lugar Dios por medio de nosotros? Un olor. ¿El olor de qué? De su conocimiento. Entonces, mira, te quiero empezar diciendo aquí, vamos viendo. Hay una conexión, definitivamente hay una conexión entre el triunfo del creyente y el olor del conocimiento de Dios. Léelo de nuevo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando un nacido de nuevo triunfa, cuando un nacido de nuevo, un hijo de Dios vence, cuando tiene la victoria sobre el pecado, sobre su carne, sobre el mundo, sobre el diablo, como dice 1 Juan 2, 13 y 14, no lo busques, ahí dice que hemos logrado la victoria sobre el diablo. Dice aquí que el olor del conocimiento de Dios se manifiesta. ¿Lo leemos de nuevo? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿de quién? ¿De un derrotado? ¿De un vencido? ¿O de un triunfador? Del que triunfa. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, el conocimiento de Dios huele. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo lees conmigo? Ahí al final del versículo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Su conocimiento tiene un olor. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y en resumidas cuentas lo que está diciendo es Dios huele. No que lo olfatea, sino que el conocimiento de Dios produce un olor que se manifiesta aquí entre nosotros. ¿No? Porque así dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por medio de quién dijimos? De nosotros. ¿Define nosotros? Pregunta, ¿el nosotros de aquí de la Escritura te incluye? Por medio de nosotros se manifiesta el olor del conocimiento de Dios. Y tiene sentido, ¿no? Cada vez que un hijo de Dios vence al pecado y triunfa sobre él y sobre la carne y sobre el mundo, por supuesto que Dios se manifiesta, y por supuesto que hay un olor grato y un olor espiritual en aquello. Y por eso el versículo empieza diciendo, mas a Dios gracias. La gratitud. Porque además dice, nos lleva siempre. Define siempre. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Está hablando de nuestro andar, hermano. Está hablando de nuestro andar. Nos lleva siempre, cuando siempre. Y hoy sí, y mañana también, y pasado mañana, y el mes que entra también, y el que sigue también. Y así deben pasar los años y siempre en triunfo. ¿No? ¿Qué opinas? Te veo mal, ¿eh? ¿Están bien?
¿Sí están bien? Avísale a tu rostro que todo está bien. ¿Por qué? Todo esto, ¿por qué? Versículo 15. Versículo 15. Porque para Dios, ¿qué somos nosotros para Dios? Grato olor, ¿de quién? O sea que nosotros olemos a Cristo. Déjame decirte que sí. Para Dios. En las narices de Dios, tú y yo olemos a Cristo. Si te me acercas, a lo mejor no te va a oler a Cristo, te va a oler quién sabe a qué rayos, pero para Dios, en las narices de Dios, en el olfato de Dios, tú y yo olemos a Cristo. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Entonces aquí hay tres personalidades o tres personajes: Dios, los que se pierden y los que se salvan. ¿Sí estás de acuerdo? Si lo lees conmigo, ahí está clarito en el pasaje, ¿no? Para Dios somos grato olor de Cristo, pero para los que se pierden somos olor a muerte. Y para los demás cristianos, dice aquí, somos olor de vida. Olemos a vida. ¿A cuál vida? ¿A la vida natural, física? No, a la vida espiritual. Cuando un hijo de Dios o cuando una persona se convierte en hijo de Dios y vuelve a nacer, adquiere vida eterna, y esa condición espiritual a los demás nos huele. El problema es que no estamos muy acostumbrados a estar conscientes de nuestro olfato espiritual. Pero sí te ha pasado que de repente conoces a un cristiano y no que digo 5 minutos, en 30 segundos, de pronto sientes que lo conoces de toda la vida, ¿no? Y las cosas que dice y su actitud y su mirada y su expresión te transmiten una armonía, una conexión única. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Eso pasa con los demás hijos de Dios. Son las feromonas espirituales. Es el olor. ¿A qué hueles? Para mí, si estás convertido, hueles a vida. No hueles a muerte. Pero al que no conoce al Señor, al que no ha vuelto a nacer, esos huelen a muerte. Ellos perciben o nos perciben a nosotros porque se hace manifiesta su condición espiritual. Entonces, según este pasaje, para Dios hay dos cosas que provocan el olor de Dios. Hay dos fuentes de aromáticos, digamos. Nuestros triunfos, que huelen a Dios, y nuestra salvación, que huelen a Cristo. Unos huelen al conocimiento de Dios y los otros huelen a Cristo. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Sí estoy leyendo bien? Pero de repente lo que sigue en el versículo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y me puse, ya sabes que me gusta estar de metiche. Vuelvo a decir, yo no sé griego, pero tengo herramientas muy útiles que me permiten ver qué palabra se usó aquí, cómo se traduce en otras partes de la Biblia, etc. Y esta palabrita es muy interesante, la palabra suficiente. Suficiente, del griego jikanos, con J y con K y acento en la O. Jikanos, que se traduce como competente, apropiado, idóneo o digno. Entonces, de pronto, si tú tomas cualquiera de estas acepciones de la palabra griega y la pegas en vez de la palabra suficiente, estás siendo fiel al significado original del versículo. Entonces, para estas cosas, ¿quién es digno? Podríamos traducirlo así y estaría bien traducido. ¿O quién es idóneo? ¿O quién es apropiado para oler a Cristo y para despedir este olor espiritual y llenar las narices de Dios de una manera grata? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es digno? ¿Quién es idóneo? ¿Quién es competente? Pues nosotros, porque hemos sido lavados, porque hemos sido limpiados, porque hemos sido transformados por el Señor. Por eso olemos a Él. ¿Sí estás de acuerdo? Porque no estamos hablando de los méritos nuestros ni de nuestro desempeño, ¿no? Los gringos le dicen el performance, ¿no?
No estamos hablando de eso, estamos hablando de que estoy en Cristo y ya huelo a Cristo en las narices de Dios. Y si yo venzo el pecado, que eso sí es mi chamba y eso sí es mi tarea y eso sí me lo pone Dios delante y me quiere llevar siempre de triunfo en triunfo, esa es la idea. Entonces eso hace para el mundo, manifiesta el olor de su conocimiento. Qué feo huele cuando un cristiano verdadero cae. ¿Lo has visto? Es horrible. Versículo 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Empieza diciendo, no como muchos. ¿Muchos? ¿Define muchos? ¿Qué es muchos? ¿Poquitos? ¿Unos cuantitos? Muchos es un montón, ¿no? Difícil definir una palabra como esta, o siempre, o nunca, o todo, o nada. Es difícil definirlas, pero aquí dice que muchos medran falsificando la palabra de Dios. Y entonces pues fuimos corriendo al diccionario. ¿Qué es eso de medrar? Porque a mí me sonó a amedrentar. Pero ojo, amedrentar quiere decir infundir temor. Y esta palabra no tiene ninguna conexión con aquella. Esta palabra el diccionario, lo puedes googlear luego al ratito si quieres, si tienes el interés y la curiosidad, quiere decir mejorar en la posición económica o social. O crecer o desarrollarse. Entonces lo que está diciendo es, no somos como muchos que se aprovechan, que crecen, que se desarrollan o mejoran económicamente y socialmente, falsificando la palabra de Dios. Sí sabes quién es el falsificador de la palabra de Dios por excelencia. El diablo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vino con Jesús? Le quiso jugar el dedo en la boca. ¿Sí te acuerdas? Citándole las escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar a fondo las escrituras. No podemos tomarlas así como a veces las tomamos a la ligera. La escritura hay que tomarla en serio. Hay que estudiarla a profundidad, con seriedad, con técnica, con disciplina. ¿Sí estás de acuerdo? No es así nomás. No es así nomás. Por eso te lo confieso. Yo me subo aquí cada domingo temblando. Literal. Me dice mi esposa al ratito, te estás muy nervioso. Me está cargando el payaso. La verdad. Me pongo muy nervioso porque la responsabilidad es gigantesca. Gigantesca. Amén, ¿verdad? Amén. Pero fíjate, aquí está diciendo que hay personas que medran falsificando la Biblia, es decir, que tienen un beneficio personal. Y esta es la historia de muchas religiones o de varias religiones, principalmente la religión oficial, que no quiero decir su nombre, pero es. Tú ya sabes cuál es. Religiones que se han enriquecido obscenamente falsificando la Biblia. Imagínate que la salvación está en las escrituras, es gratuita y es para el que cree. Y yo me doy cuenta de eso y digo, no, esto no conviene, mejor les voy a decir que yo se las voy a administrar y pues les va a costar nada. Y cállate, compadre. Y entonces empiezo falsificando la escritura, a medrar, empiezo a enriquecerme, empiezo a mejorar económicamente y socialmente y voy adquiriendo poder sobre los demás. Y de pronto ya no tienes dinero, no, échame las tierras, échame las propiedades. Si te contara las cantidades de propiedades que tiene la religión esta, gracias a que han medrado falsificando la palabra de Dios. Y también es la historia muy triste de muchos líderes cristianos evangélicos que se han enriquecido obscenamente a partir de la iglesia. Que hay hermanos en la iglesia que literalmente no tienen para comer y ellos andan en jet privado. O sea, neta, no es pecado andar en un jet privado. Lo que es pecado es dejar que el hermano no tenga para comer y yo andar en un jet privado. Eso es pecado. Porque la escritura dice claramente en el libro de los Hechos que en la primera iglesia no había ningún necesitado entre ellos.
Entonces el dinero no es para que el pastor o los pastores se enriquezcan. Eso es medrar, falsificando la palabra de Dios, justificando con razonamientos absurdos el por qué yo me tengo que quedar con el dinero. Hay grupos cristianos para los cuales todo gira alrededor del dinero. Todo gira alrededor del dinero, todos los cultos, las predicaciones, los movimientos, todo es da y da y da y te va a bendecir Dios y vas a ver y siembra y cosecharás y la bendición y la prosperidad y hay una teología de la prosperidad. Es absurdo. En lugar de centrarse en la salvación de las personas, en lugar de centrarse en la santidad de las personas, en lugar de centrarse en la transformación que debe venir por medio de la renovación del entendimiento. Según Romanos 12, 1 y 2, búscalo conmigo. ¿Sí vienes conmigo? ¿Sí? ¿Te tengo? Romanos 12, 1 y 2. Por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, por cierto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La cosa es con Dios, mis hermanos. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y es una palabra tototota. Subráyala, enmárcala, apuntálala, cuélgala, memorízala, repítela, medítala, rumíala, haz lo que quieras. Pero es la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este versículo los cristianos no lo sabemos de memoria y lo manoseamos como si fuera no sé qué. Espérame tantito. Estamos hablando de la vida espiritual que Dios quiere que el creyente tenga. Olvídate del dinero y de lo material. Estamos hablando de una transformación para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Para eso es necesaria la transformación que viene por medio de la renovación del entendimiento. ¿Así dice? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no hay renovación del entendimiento, no hay transformación. Perdón. Me encanta oír las personas con las que platico que me dicen, me cayó el 20. ¿No? Cuando hablamos de algún principio espiritual, de algún versículo, ya lo vi. Eso es increíble, porque tu entendimiento empieza a entender, o valga la redundancia, tu mente empieza o tú empiezas a entender y entonces la transformación es posible. Si no hay transformación, va a ser muy difícil que tú compres la voluntad de Dios. Para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Algunos de nosotros, me voy a pasar para acá para decirlo con amor, con cariño, con santidad. Algunos de nosotros no hemos querido avenirnos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Algunos no se quieren convertir y están escuche y no se quieren convertir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que venga el Señor y descubras que te quedaste? ¿Y que te cargó el payaso? Entonces vas a chillar y ya valiste. ¿Cuántos esposos hay que no aman a sus esposas? ¿Cuántas esposas hay que no se sujetan a sus esposos? ¿Cuántos cristianos hay que no se congregan? ¿Cuántos cristianos hay que no dan o dan una miseria como si fuera limosna sin entender que no es que soy generoso? No, eso es basura. Yo no doy por generosidad, yo no soy generoso, soy agradecido. Punto. Recibo diario el aliento, la vida, la existencia, la salud, el agua, la comida, la ropa, todo lo que tengo, lo recibo. Hay gratitud. Y por eso pongo lo que tengo que poner ahí en la cajita, no porque soy generoso. Eso es basura, hermano, de veras, quítate eso de la cabeza. Eso apesta.
apesta. Las limosnas apestan. Hay que darle a Dios con gratitud. Bien. Amén. Hay un amén por fin. Entonces, volviendo a 2 Corintios 2, 17, que dice que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿No has usado esa frase alguna vez que dice, te lo digo delante de Dios? ¿Nunca lo has usado? Yo sí. Y me da miedo. Decirle a alguien, te digo esto delante de Dios, es una gran responsabilidad. Porque lo que estoy haciendo, estoy invocando a Dios para que Dios atestigue mis palabras. Y si las estoy falseando, y si estoy mintiendo, y si estoy inventando, si estoy... problemas, Houston. Yo no quiero problemas con Dios. A lo mejor a mi hermano le voy a dar a tole con el dedo, pero a Dios no. Entonces hay que tener mucho cuidado si yo digo, te lo digo delante de Dios, pero por otro lado estoy convencido de que hay que hacerlo más seguido. Porque eso garantiza que vas a hablar la verdad, como es, exacta, puntual. Es impresionante ver cómo la mentira está cada día más arraigada en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y lamentablemente también en la iglesia. Mentimos con una desfachatez sin precedentes. Debiéramos odiar las mentiras. La verdad es la verdad y aunque duela. Y si no quiero decir la verdad, no digas una mentira. Di, no te puedo decir o no te quiero decir aunque te ofendas. No conviene que te diga. O no es importante que te diga. O no quiero sufrir tener que explicarte tal o cual cosa. Pero decir una mentira, eso es grave. Entonces, estos muchos falsifican la palabra de Dios para beneficios personales. Porque así dice, ¿no? Falsifican. Falsificar del diccionario, imitar o copiar algo haciéndolo pasar por auténtico. Eso es falsificar. Imitar algo que ya no es igual al original, pero lo hago pasar por auténtico. Eso es falsificar. Y todos sabemos de la falsificación de un cheque o de un documento o de un contrato o de la identidad hoy en día, ¿no? Te falsifican, te usurpan tu identidad y ya sabes, ¿no? Pero no es novedad que los humanos hagan esto con la Biblia. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, por favor, versículo 14. Segunda de Pedro 3, 14 al 17. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de todo lo que se viene, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué le hacen? Tuercen, como también las otras escrituras, en perjuicio de ellos mismos, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, cuídense, guardaos. Quiere decir cuidaos, cuídate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Porque dice el Señor que el que piensa estar firme, mire que no cae, exactamente. ¿Ven lo que dice aquí? Que hay quien tuerce las escrituras. Hay quien tuerce las escrituras. Es inconcebible que torzamos las escrituras para nuestro propio beneficio, por lo cual resulta en perjuicio.
¿Por qué? Porque estoy saliéndome de lo que Dios dijo, lo estoy inventando una cosa diferente, estoy torciendo el significado del versículo. ¿Sí ves por qué da temor y temblor? Como debe ser. Incluso he oído cristianos citar y invocar el nombre de Dios para justificar una mentira. ¿Dices en serio? Sí, pongo a Dios por testigo. Y sale. Mentira. Pero fíjate, como principio universal, es impresionante la facilidad con la que algunas personas tuercen las cosas para voltearlas a su favor. ¿Has visto esto? Yo aquí con ustedes en confianza le he llamado voltear la tortilla. ¿Sí se acuerdan? Creo que hay una prédica que así le pusimos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Yo, volteando la tortilla. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Es que es un deporte de los cristianos a veces. Pero es impresionante que hay veces que quieres hablar con una persona y no puedes definir algún concepto porque te voltea la cosa. Espero que no seas de esas personas. Por eso dice la Escritura, todo hombre sea pronto para oír. Porque al que responde palabra antes de oír, ¿qué dice? Le es fatuidad y oprobio. Muchas veces no he terminado de hablar y de decir la frase y el concepto que te quiero decir y ya me estás contestando. Y a veces hasta me interrumpes. Y lo he vivido con muchos de ustedes, no es acusación contra nadie, con muchos de ustedes pasa. Que todavía no acabo de explicar alguna cosa y ya tienes todo un argumento armado y preparado para defenderte y justificarte. Y eso lo veo todo el tiempo en los matrimonios. Todo el tiempo. Entre padres e hijos. En la oficina. Ay, Dios santo. Con el jefe. Deja entrar las palabras. Escucha. Piensa, analiza y luego respondes. No respondas antes de oír y de entender lo que se te está diciendo. Aquí mismo durante la prédica, muchos de ustedes su mente va tan rápido que yo voy apenas esbozando la idea y tú ya vas en la esquina. Ya te perdí, dije, espérate, tráete al hermano para acá. Aquí estamos, todavía no acabo de decir la idea. No, ya se fue por allá. Porque tu mente va muy rápido. El ratón o la ardilla de algunos de ustedes va demasiado rápido. Tiene piernas gruesas. Y se sube a la ruedita y yo, espérame, despacio que voy deprisa, dice el dicho aquel, ¿no? Guardaos, dice, porque el error de los que no conocen a Dios nos puede arrastrar y hacernos caer de nuestra firmeza. Se me para el pelo cuando oigo que te fuiste a una reunión con tus amigos inconversos para platicar. ¿Qué crees que te van a decir? ¿Qué crees? ¿Qué valores te van a transmitir? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿O no? Eso dice la Biblia. Una mala conversación puede lastimar mis costumbres, puede averiar mi moral. Guardaos, no sea que por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Podemos llegar a caer porque nos embelezaron la cabeza, porque nos engatusaron. ¿Sí o no? Bueno, en conclusión. Concluyo con esto. Todos tenemos olfato espiritual. ¿Sí o no? Todos percibimos olores espirituales. A veces las cosas no nos huelen bien, así decimos, ¿no? Aquí esto no me huele bien. ¿Sí lo has dicho? Y si no lo has dicho, ¿lo has pensado? Y si no lo has dicho ni lo has pensado, lo has oído. Hay quien dice, esto huele mal. Esto me huele mal o muy mal. No sé por qué, no lo puedo explicar, pero me huele mal. Se llaman percepciones.
Percepciones. Tú percibes los olores. No los fabricas necesariamente, los percibes. Entonces puedes ir pasando por la calle junto a una coladera y ¡pum! ¿Cómo se llama eso? Percepción. Es la percepción. ¿Sí o no? O puedes pasar junto a un basurero y ¡paz! Te da el trancazo, ¿sí o no? Es percepción. Existen las percepciones espirituales. Cuando alguien te dice algo, cuando alguien te cuenta algo, cuando alguien hace algo, tú percibes. Perdón. Así funcionamos. Se llaman percepciones. Tú tienes percepciones. Tú percibes cuando algo no anda bien. Espero. Hay quien tiene averiado su olfato. Bueno, los ex-COVIDs, ¿no? A los que se les averió el olfato. Porque el COVID le pegaba el olfato. Interesante dato técnico, por cierto. Interesante dato técnico. Que el COVID nos anulaba la percepción olfativa, nuestra capacidad para percibir olores. Ahí te la dejo para que lo analices. Pero así decimos, esto no me huele bien. ¿Sí o no? Fíjate, las mamás y las esposas. ¿Quién se rió conmigo? Las mamás y las esposas, Henry, ¿sí o no? Tienen un sentido del olfato espiritual más desarrollado que los demás. Hasta decimos de ellas que tienen un sexto sentido, porque me acuerdo que mi mamá las cosas no le olían bien y agárrate, compadre, ven para acá. Esos amiguitos tuyos con los que están saliendo no me parecen, no me dan buena espina, decía ella. Ay, mamá, tú con tus cosas. Y yo me iba diciendo, sí. Incluso he escuchado a muchas esposas decirme, esto que hace mi esposo no me cuadra, pero no me atrevo a preguntarle o no me atrevo a cuestionarlo. ¿Sí, esposas? ¿No? ¿Qué estará viendo en la computadora? Qué raro que cuando entro en la oficina luego le apaga y le cierra. ¿Qué estaría viendo? Sabe. Entonces, mira, volvamos rápido a 2 Corintios 2:14. Segunda a los Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias. A Dios gracias es una frase también de antaño. Hoy más bien decimos gracias a Dios, pero antes se decía a Dios gracias. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mis amados, que en todo lugar en donde nos paremos y donde estemos, manifestemos este olor del conocimiento de Dios. Conozco a Dios. Conozco a Dios. Yo no soy como los demás. Tú tampoco, si conoces a Dios. Y no se trata de vanagloria, ni de orgullo, ni de soberbia retorcida, no, de una realidad espiritual. Conoces a Dios y donde te paras, ahí se debe manifestar el olor del conocimiento que tienes de Dios. Y cuidémonos de andar siempre en triunfo, de triunfo en triunfo, dice la Escritura. Tú y yo no queremos la derrota. ¿Tú quieres? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Habrá alguien que en su sano juicio diga, no, sí, yo quiero? Claro que no. Nadie queremos la derrota. Todos queremos seguir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en esta guerra espiritual en la que estamos enfrascados. Contra el mundo y sus valores, contra la carne, contra mi carne, contra Satanás y sus huestes. Sí es una guerra, sí es una lucha y es encarnizada. Pero ¿sabes qué tenemos por delante? La victoria. Porque Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Mantengámonos ahí. Mantengámonos ahí para que el olor del conocimiento de Dios, el olor de Cristo, se manifieste. Porque así dice que por medio de nosotros se manifiesta. Se manifiesta. Es algo que no podemos controlar. Pasa. ¿Sí estás?
en una junta, en la oficina, en una plaza, en la calle, manejando, en donde me digas, en tu casa, en tu alcoba, en tu baño, en todos lados. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Algún amén por ahí? Vamos a orar.